¿Qué onda, gente de YouTube, de Spotify también ahí que me están escuchando, que ya tenemos el podcast? Gente, bienvenidos a un nuevo video y este video va a ser espectacular porque es mi historia completa, con todos los detalles, todo, para que me puedan conocer un poco más de dónde vengo, o sea, quién fui, en quién me convertí, quién soy. Así que, bueno, vamos a empezar. Me traje las notas en el iPad porque sinceramente ayer ya la grabé mi historia, duró 50 minutos, no se grabó el audio, entonces por algo pasan las cosas, sentí que la hice muy larga, bueno, listo, entonces hoy me hice notas acá para ir punto por punto de lo que yo creo más relevante. Así que bueno, gente, para que no se alargue tanto el video, vamos a empezar. Bueno, ¿quién soy? Yo crecí en una familia de clase media, media baja, o sea, que de que nunca nos faltó algo, pero siempre de que estábamos justos, ¿no? Obviamente nunca sobró nada, ¿no? Entonces, una familia clase media, nací en Buenos Aires, en Caseros, en Argentina. A los 10 años me mudé a Junín, un pueblo, viví 10 años y a los 20 años más o menos me mudé a Capital. Entonces, bueno, yo siempre fui un chico muy antes, ¿no? Obviamente fui muy tímido, de que pesaba más de 90 kilos con 14, 15 años, imagínense, medía unos 60, o sea, estaba gordísimo, ahí tengo una foto creo que del DNI. Entonces, claro, eso hacía que tenía poca autoestima y claramente con las chicas nada. O sea, también para que sepan, yo recién el año pasado, a los 24 años, empecé a creer en Dios. Así que mis primeros 24 años de vida, ateo. O sea, ateo, no creía en Dios, solamente en el universo, las energías, la manifestación y todo ese tema. Entonces, siempre fui un chico tímido, que le daba vergüenza hablar con las mujeres, me daba vergüenza hablar con mi familia, tenía poca autoestima, estaba gordo, jugaba a los jueguitos todo el día. O sea, siempre fui un chico muy, pero muy tímido. Después, bueno, fui cambiando de entornos y me fui abriendo un poquito más, fui teniendo otras amistades y me hicieron ir por otros rumbos, ¿no? Entonces, siempre fui también un poco bastante emprendedor. A eso de los 18 años ya, que cambié mi entorno, ya iba al gimnasio, comía saludable, tenía otro físico, tenía novia en su momento. Siempre fui un chico muy emprendedor, o sea, sí, siempre tuve claro que no iba a ser empleado, que iba a ser millonario y que iba a ayudar a las personas. Después de ahí no sabía cómo lo iba a hacer o qué, pero dije millonario y ayudar a las personas, para ahí va. Después no sé. Entonces siempre fui muy emprendedor, mi familia también fue muy emprendedora. Entonces siempre me acuerdo que en su momento con mi novia íbamos a cortar pasto a las casas. Ese fue uno de mis primeros trabajos, ir a cortar pasto, de que íbamos con la moto, con la cortadora de pasto por las calles, y donde veíamos una casa que tenía el pasto largo, le tocábamos y ¡pum!, le cortábamos el pasto. También he vendido muffins, sanguchitos de miga, golosinas a domicilio. No sé, de que venía el Día del Padre, el Día de la Madre, siempre hacíamos cosas para vender. Íbamos a las plazas, o sea, a los parques, a vender. Y yo era muy tímido, pero había como un impulso interno más fuerte, que a pesar de que era tímido y me moría de vergüenza, iba con la bandeja con los muffins y le vendía a la gente ahí. O de que iba puerta por puerta y vendía rifas. Y así, bueno, un montón de cosas. Siempre fui muy emprendedor. O sea, sí tenían claro que no iba a ser empleado. Bueno, después también terminé la secundaria, hice un año de la Universidad de Turismo y Hotelería. La dejé al año, me di cuenta que no, dije, o sea, de acá me voy directo a un cubículo, y dije, ni loco voy a ser esclavo toda mi vida en un trabajo de 8 horas con 10 días de vacaciones al año y una vida horrible. Dije, no gracias, nos vemos. Y bueno, ¿qué pasó? En ese momento, bueno, un poquito antes de ese momento, mis juntas no eran de lo mejor. Ya verán acá en las fotos que les voy a poner. Me empecé a juntar con un entorno que claramente les gustaba salir de fiesta, tomar alcohol, fumar también. O sea, gracias a Dios, solamente la única droga que he consumido fue marihuana y alguna que otra pastilla en fiestas electrónicas, pero nunca pasó de eso. Gracias a Dios, nunca pasó de eso. Pero bueno, en su momento sí generó como una dependencia, ¿no? Pero bueno, sí he tenido malas juntas, o sea, muy malas, que claramente no me llevaban al lugar donde estaba, pero era como un escape, ¿no? Era como querer ser cool o querer validarme con el entorno.
Yo, al tener poca autoestima, como que quería sobresalir, ¿no? Y ser el diferente. Entonces como que me hacía el rebelde, de que andaba en la moto, fiestas, tomamos vino en las botellas de los juguitos, bueno, de todo. Pero bueno, llegado a los 19 años, empiezo a emprender en Amway. Es una empresa de multinivel, de network marketing. Es más, acá tengo el nombre tatuado ahí. Y acá, por si llegan a ver el video, ahí se ve, dice Pollo y Betty. Son los nombres de mis mentores ahí en el negocio, en su momento, ¿no? Cuando emprendí ahí, Pollo y Betty, les mando un saludo. Y bueno, en ese momento me acuerdo que fue, bueno, ahí verán la foto, están todas con las fechas. Yo odiaba leer. Yo pensé que las personas que leían eran personas tontas. Decía, ¿para qué? O sea, de que mirate una película y te ahorras tiempo, ¿no? Pero bueno, conocí el negocio de Amway y empecé a leer. Mi primer libro fue de Daniel Goleman, me lo regaló el Pollo, yo no entendía nada. Imagínense, el primer libro en mi vida, un libro de liderazgo súper profundo y complejo, no entendí nada. Después me acuerdo, me compré también mis primeros libros, La magia de pensar en grande, Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Padre rico, Padre pobre. Y bueno, ahí empecé a leer y mi mente empezó a cambiar. O sea, ahí fue el momento donde me di cuenta que la información es clave y hay que leer. O sea, literalmente esos libros me abrieron el cerebro. O sea, de que con 4 libros me di cuenta de todas las mentiras que nos dice el mundo, el demonio, para controlarnos, el sistema, la Matrix. Es increíble. Entonces ahí empezó, estuve 3 años en Amway, justo lo mismo que estuve con mi pareja en ese momento, 3 años. Nos fuimos a vivir juntos y esto es una historia muy interesante, que yo me acuerdo que nos íbamos a mudar, o sea, queríamos mudarnos juntos, pero no sabíamos cómo, ni teníamos el dinero, más estaba por empezar la pandemia, justo en ese momento. Nos mudamos cuando empezó la cuarentena. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, ok, ¿qué tengo que hacer para mudarme? Bueno, primero guardar las cosas en cajas y tener el refri. ¿Qué hice? En mi cuarto, en la casa de mis papás, guardé todo en cajas, me compré un refri, me compré una estufa y guardé todo en mi cuarto. Todavía no sabía qué casa me iba a mudar, no tenía el dinero, no tenía nada. Pero dije, si me voy a mudar, primero tengo que hacer esto. Lo hice. Al mes ya estaba en mi primer casa, mudado en su momento con mi novia, y empezamos a vivir juntos a los 19 años. Después de ahí, bueno, nos mudamos varias veces, después nos mudamos con unos amigos, que ahí creo que tengo el video, después nos mudamos a otra casa, después nos mudamos a otra casa. En el lapso de la historia que les voy a contar, me he mudado unas 14 veces en 2 años, más o menos, o sea, una locura. Entonces, bueno, ¿en dónde estaba? Sí, estuve ahí viviendo en ese momento con mi novia 3 años, emprendiendo todo, pero bueno, llegó un punto, en el 2021 por ahí, terminamos la relación en mayo, justo más o menos para mi cumpleaños, creo que el día de mi cumpleaños o 2 días después de mi cumpleaños, cuando cumplí 21, nos cortamos y yo me iba a vivir solo a Buenos Aires, a la capital. O sea, no tenía familia ahí, nada. Entonces, solamente mis abuelos, pero vivían como a 2 horas de donde yo me había mudado, 2, 3 horas. Entonces, me mudé solo a capital a experimentar ahí la vida. Esperen porque acaba de bajar la luz. Bueno, no, yo creo que me sigo viendo bien. Ok. Entonces me mudo a Capital solo y ahí empieza la aventura. O sea, tremendo. Me mudé primero a un monoambiente en Palermo. Estuve viviendo ahí un tiempo con un amigo. Después me mudé a la casa con mi amigo, a la casa de la mamá, en Rafael Calzada, allá por zona sur. Después me estuve en hostel, o sea, de que habitaciones y así. Me mudé como a 3, 4 habitaciones, a la casa de mi abuelo como varias veces, a la casa de mi amigo de nuevo, o sea, me mudé un montón de veces. Y bueno, la parte de cuando viví en Capital fue como la más impactante en mi vida, ¿no? Porque imagínense, 21 años, solo, viviendo en Capital, experiencias, todo, y fue, la verdad, me marcó y me hizo crecer muchísimo. He trabajado en un montón de lugares. He trabajado en una tienda, ahí en una despensa de barrio, repartidor de un supermercado, en una cafetería, en una cervecería, en una pizzería, en un call center vendiendo las de Claro, las de telefonía, en un lugar de vinos, en un restaurante y seguramente algún que otro lugar ya me estoy perdiendo, pero de que en un montón de lugares. Y eso, claro, me dio un montón de experiencia, de aprendizajes, o sea, de que lanzarse al mundo, ¿no?
Y bueno, fue unos años bastante como interesantes, ¿no? O sea, bastante escasez de que yo ganaba, de que, uy, está lloviendo, bueno, no importa. A ver, sí, es que ya se está bajando bastante la luz, pero bueno, no, me sigo viendo bien. Ok, entonces, de que me acuerdo que ganaba $200, uy, se largó con todo. Bueno, gente, no pasa nada, me voy a mojar. Me acuerdo que, uy, me perdí. Ahí está, bueno, me acuerdo que ganaba unos $200 al mes, o sea, imagínense, o hasta a veces menos. Después, me acuerdo que también juntaba monedas en la calle, me ponía feliz por juntar monedas en la calle para poder comer, eso era tremendo, porque no tenía mucho dinero. Y me acuerdo en un momento de una llamada con mi mamá que me dijo de que comprate pollo y hacete un pollo y así. Y yo dije, está loca, ¿cómo voy a comprar pollo? O sea, con eso me compro 3 kilos de arroz y como un mes. O sea, imagínense mi mente, ¿no? Escasa. Y bueno, muchísimas situaciones así de escasez. En un momento me acuerdo que estaba en un hostel, que esta fue de las situaciones más impactantes, que era un departamento, o sea, grande, ¿no? Con varias habitaciones, donde vivían 17 familias, o sea, 17 personas venezolanas, pero familia, ¿no? Y había un baño para 17 personas. O sea, era un baño solo y de que 4 o 5 regaderas. Y yo me acuerdo que en esa habitación, de que era el tamaño de, o sea, de la cama individual y un pedacito del costado y ya, o sea, esa era mi habitación. Me acuerdo que me dio sarna en la espalda, en los dedos. O sea, imagínense, me dio sarna por vivir en un lugar. Eso fue tremendo. O sea, de que literalmente dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Después, bueno, ahí me fui. Y bueno, pero fue mucho camino de frustración, de qué está pasando con mi vida, ¿no? De que yo le metía. Uy, se largó a llover más, ¿eh? Y mi vida no avanzaba, es más, empeoraba. O sea, yo que llegué acá y terminé acá abajo, fue tremendo, fue mucha frustración, fueron muchos golpes. Pero bueno, o sea, la verdad lo agradezco un montón, porque gracias a eso soy quien soy. Y con esta historia sé que puedo impactar a muchas personas que se puedan identificar, ¿no? Con esto. Entonces, bueno, fue un camino bastante doloroso, pero hermoso. Qué bueno que tengo muchas fotos ahí. Me he mudado de todas las formas que se puedan imaginar. Me he mudado en camión, caminando, en colectivo, en taxi. Me he mudado en subte, o sea, en metro, en tren. Me acuerdo que yo andaba con la valija, con la maleta, caminando en la calle, en los colectivos. La gente me miraba como, ¿qué está haciendo este enfermo? De que yo me andaba con la mochila gigante, la maleta, las bolsas del supermercado con ropa ahí. No era tremendo, pero siempre con la mente avanzando, o sea, para adelante. Así que ahora sí que se largó con todo, pero no me importa nada, yo me voy a quedar acá abajo de la lluvia, porque así soy yo, me encanta. Entonces, bueno, llegó un punto que mi papá estaba en Cancún, mi papá vivía en Cancún, mi tío también, y mi papá me acuerdo que me decía de, che, venite acá a Cancún, o sea, te pago el vuelo y todo. Y yo de que no quiero, yo quiero lograr mi éxito en Argentina. O sea, porque pensaba que venirme a México era como buscar el camino fácil, ¿no? Y digo, no, yo no quiero el camino fácil, yo quiero que duela. Y mi papá, imagínense, mi papá me decía, te pago el vuelo, venite a Cancún. Yo le decía, no, quiero acá en Argentina. Mis amigos me decían, vos estás enfermo, andate ya. Pero bueno, no. Y llega un momento que me acuerdo que estaba viviendo ya en mi penúltimo paradero, en una habitación con una amiga ya en Flores. Imagínense, vivir en una habitación con una amiga y obviamente éramos muy amigos, o sea, nunca pasó nada, gracias, o sea, realmente ahí conocí una amistad verdadera de amigos, y teníamos obviamente 2 camas individuales, pero esa cama eran colchones tan finitos y hacía tanto frío que me acuerdo que teníamos que juntar los colchones y dormir juntos por el frío que hacía. Imagínense de tener que vivir en una habitación con una amiga y dormir juntos porque los colchones eran de papel. O sea, imagínense esa situación, o sea, muy frustrante. Entonces en un momento lo llamo a mi papá y le digo, pa, te acepto la oferta, ya no puedo más, mi vida está abajo. Y en ese momento me dice mi papá, te estuve diciendo durante 2 años, o sea, ahora no puedo.
Y bueno, cosas de Dios. A los 15 días estuve acá en Cancún, gracias a mi tío que me trajo, me pagó el vuelo, después yo se lo fui pagando y todo. Y acá llegué a Cancún y fue un cambio de vida brutal. Me voy a fijar, gente, si está grabando, porque como está lloviendo... No, sigue grabando, perfecto. Bueno, fue un cambio de vida brutal, porque imagínense, de ganar $200 estando en Argentina, juntando monedas en la calle para comprar latas de atún y arvejas, a vivir en Cancún, en el paraíso. Vivir en una casa de 7 cuartos. O sea, antes yo vivía en una casa compartiendo un baño y me mudé a una casa con 7 cuartos donde vivíamos 4 personas. Bueno, es donde vivo ahora. 5 baños en la casa para 3 personas. O sea, auto, porque después, bueno, usaba el auto de mi tío, que era un 0 kilómetro. Me compré un auto yo, un modelo 2010, un Renault, el modelo de lujo, o sea, le decíamos el auto yate. Imagínense lo que era ese auto, era brutal, asientos de cuero, no, era precioso. Novia, vivía con mi novia también, ganaba más de $2.500 al mes, o sea, literal la vida soñada, la de cualquier argentino en mi situación, o sea, era la vida soñada, pero yo me sentía vacío. O sea, literalmente fue como, esta es la vida que estuve persiguiendo durante toda mi vida y era más feliz en Argentina con nada que acá en Cancún con todo. O sea, eso fue uno de mis primeros vacíos existenciales. Pues dije, chabón, no puede ser, o sea, tengo todo, vivo la vida increíble y me siento infeliz. O sea, fue tremendo. Y empezó un camino de buscar mi propósito que duró 2 años. O sea, yo estoy en Cancún hace 2 años y medio, casi 3 años. Y recién te digo que mi propósito creo que lo encontré, o por lo menos voy encontrando el camino hasta hace un mes, más o menos, imagínate. Pero es muy frustrante porque el hecho de no tener nada y después tener todo, es como, y te sentís vacío, es como decís, ¿qué onda, chabón? Porque, o sea, obviamente sentís que si tengo más, me voy a sentir igual vacío, pero con más cosas materiales, o sea, no tenía sentido. Entonces, bueno, claramente mi vida en Cancún fue increíble, de que viajes, de experiencias, imagínense, ¿no? Cancún es el paraíso, pero bueno, yo me sentía vacío. En el 2024 me mudo solo, dejo de trabajar con mi tío, me mudo solo, empiezo como mi vida independiente en Cancún y lo mismo, vacío. Y llega un punto, yo como les dije no creía en Dios, y llega un punto donde dije, o sea, me llegó, tanto vacío en la vida de decir, chabón, no, o sea, no sé qué onda. Me acuerdo que un momento, o sea, literalmente le perdí el sentido a la vida, o sea, le perdí todo el sentido de que dije, ¿qué hago con mi vida? O sea, me esfuerzo tanto, logro mis objetivos y sueños y me siento vacío. Entonces digo, ¿para qué me voy a esforzar más si después me voy a sentir vacío? Entonces digo, mejor vivo la vida, disfruto, como dicen en el mundo, disfrutar la vida todo y listo. Pero digo, voy a vivir una vida mediocre. Entonces me esfuerzo por mis sueños, pero me voy a sentir vacío. Entonces dije, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, literalmente dije, es lo mismo estar vivo o muerto, o sea, y total después voy a perder todo cuando me muera, entonces ¿qué? Y fue mucha como crisis existencial. Y me acuerdo que un momento estaba acostado en mi cama y dije, o sea, literalmente dije, Dios, si existís, dame una señal. O sea, ya estaba desesperado, no sabía qué hacer, en qué creer, el universo no me llenaba, nada. Y a los pocos días conozco a un amigo, que ese amigo, que hoy en día es mi padrino de comunión, lo estuve viendo durante 2 años en el gimnasio. Imagínense, 2 años en el gimnasio, nunca le hablé. Y a los días lo conozco en el gimnasio, y yo creía que los católicos, las personas que creen en Dios, de que digo, bueno, son espirituales, o sea, no les importa el físico, o sea, son espirituales, ¿no? O sea, nada. Y este amigo, Edgar, o sea, está mamado, o sea, mamadísimo. Y eso fue lo primero que me quebró la cabeza, porque dije, chabón, o sea, ¿cómo un católico que cree en Dios tiene un buen cuerpo y va al gimnasio? O sea, como que para mí no entraba en la ecuación. Entonces eso fue lo primero que me quebró la cabeza. Y a los pocos días decido ir a una misa, y eso fue en mayo del año pasado, y justo esa misa
era la semana de Pentecostés, ¿no? Donde viene el Espíritu Santo. Y en esa misa, al final de la misa, el padre dice, bueno, los avisos de la semana que viene, y dice el 16 de mayo va a ser el camino de Jericó, bla, 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 bla. Y el 16 de mayo es mi cumpleaños. Pero yo en ese momento sentí algo tan fuerte que dije, o sea, tengo que estar ahí. En el camino de Jericó dije, tengo que estar ahí, punto. O sea, fue como muy fuerte. Imagínense, yo ateo, diciendo que quiero ir a la iglesia el día de mi cumpleaños. De que mi tío me había invitado de que a un yate, me habían invitado a comidas el día de mi cumpleaños. Obviamente miles de invitaciones. Pero yo sentía que tenía que estar en la iglesia en el camino ese. Bueno, cuestión, llega el día de mi cumpleaños, voy a la misa, me quedo 5 horas en la iglesia, fue tremendo. Y el camino ese es de dar 7 vueltas a la iglesia con la Virgen. O sea, una Virgen gigante que hay que llevarla entre 4 personas porque pesa un montón. Y con el Santísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo le di 6 de las 7 vueltas. Y sinceramente, o sea, Dios me dio la fuerza en el antebrazo porque pesaba un montón. Pero llegó un punto que ya ni lo sentía, simplemente caminaba y ya. Y me acuerdo que en ese momento, cada vez que había cantos, yo empezaba a llorar mucho. O sea, no sé por qué, porque o sea, no estaba triste y así, pero cada vez que había cantos, me ponía a llorar. O sea, era rara la sensación. Y me acuerdo que en un momento, cuando decían ven, ven, ven Espíritu Santo, no era un día de viento, o sea, era un día normal. Pero cada vez que decían ven Espíritu Santo, de los costados de la iglesia entraba un viento, pero tremendo, pero fuertísimo, era increíble. O sea, muy fuerte. Y cada vez que decían ven Espíritu Santo, un viento increíble entraba a la parroquia. Pero era un viento como espeso, o sea, no era un viento así y ya, era un viento como espeso. Y cada vez que pasaba ese viento, o sea, yo me ponía a llorar mucho porque como que el viento me abrazaba, como que era un abrazo como de amor. Era muy rara la sensación. Entonces cada vez que decían ven Espíritu Santo, yo me ponía a llorar un montón y entraba vientos, eso fue loquísimo. Y en un momento al final de eso, el Padre al final pasa a imponer las manos, ¿no? Para que reciban el Espíritu Santo. Entonces toda la gente se pone así en fila porque cuando el Padre impone las manos hay algunos que se pueden caer para atrás porque reciben el Espíritu Santo y otros no, ¿no? Entonces así. Y yo tengo el recuerdo de tener los ojos cerrados y estar llorando mucho. Y en un momento pasa el Padre con el Santísimo y tengo el recuerdo como de ver a Jesús, o sea, pasar como adelante mío así, o sea, con su túnica blanca, todo, caminando. Y el Padre llevaba el Santísimo, ¿no? Y cuando se me acercó el Santísimo, que tengo ese recuerdo de haberlo visto a Jesús, o sea, no les puedo explicar qué es lo que sentí, pero fue tremendo, o sea, fue tanta sensación dentro mío que empecé a llorar, pero demasiado. ¿Vieron como cuando un bebé nace que se pone a llorar desconsoladamente? Bueno, así. Y por un momento dije, necesito morir para sentir más de esto. O sea, es como que mi cuerpo físico no resistía tanto amor. O sea, por un momento dije, esto debe ser lo que se debe sentir en el cielo. O sea, fue tremendo. Y bueno, y después nos ponemos en fila y el Padre empieza a pasar a imponer las manos. Y había personas que se caían y otras que no se caían, o sea, de casi como para atrás. Yo dije, bueno, el Padre los debe estar empujando y se deben caer. Otros no se caían. Dije, bueno, no pasa nada. Llega un momento que llega conmigo y el Padre se pone adelante mío, se me pone toda la piel de gallina y el Padre dice, recibe Espíritu Santo. Ni siquiera me toca, o sea, no me toca, me dice, recibe Espíritu Santo. Y en ese momento yo siento un viento fuertísimo que me tira para atrás. Pero ¿vieron ese viento como de un bosque de las películas que hace así? Un viento me tira para atrás. O sea, pero perdés toda la fuerza de tu cuerpo. O sea, yo estaba así y pum, me caí así para atrás. Perdí toda la fuerza de mi cuerpo. Y me caí. Obviamente hay gente atrás porque... Uy, me acaba de pasar un murciélago. Creo que esto ya debe estar... O sea, de que es súper oscuro. A ver si puedo poner el flash. Bueno, gente, hicimos un pequeño corte porque me di cuenta que no se estaba viendo nada. Pero bueno, mira, el video lo voy a dejar así y después haré otro. Pero bueno, ya. Entonces lo que les estaba diciendo es que el Padre me impone las manos y ese viento me tira para atrás, pierdo toda la fuerza de mi cuerpo y fue...
o sea, en ese momento sentí que el cuerpo o sea, de que el corazón, como que se me rompió una armadura que tenía en el corazón y literalmente mi sensación fue de que morí y que reviví. O sea, así fue eso. En ese momento como que morí y reviví. Y eso pasó el día de mi cumpleaños, a eso de las 11 de la noche más o menos. Y después mi papá me dijo que yo nací a ese horario, tipo 11 de la noche. Así que literalmente, o sea, Dios me dio una vida nueva. Una vida nueva. Morí y reviví. Eso fue increíble. Y yo desde al otro día creía en Dios. O sea, era certeza absoluta. Lo vi, lo sentí y era certeza absoluta. Yo creía y punto. O sea, fue tremendo. Fue increíble. Y desde ahí yo sentí que era católico de toda la vida. Porque en ese día yo morí y reviví. Así que literalmente desde el 16 de mayo de 2024 mi vida, Dios me la cambió completamente. Y desde ahí cambió todo, el propósito, las cosas. O sea, es una vida totalmente distinta. Imagínense 24 años sin Dios y de la nada con Dios. Pero no fue una conversión de día tras día, no, fue de un momento para el otro, o sea, de que Dios me pegó una cachetada, me dijo, sí existo, seguime, y lo seguí. Entonces fue como un cambio muy drástico. Y desde ahí mi vida cobró totalmente sentido. Y a día de hoy me di cuenta que mi propósito en la vida es, como lo siempre sentí, ayudar a las personas, pero así, compartiendo mi vida en totalmente, o sea, transparencia, y que las personas se puedan inspirar con lo que yo viví, o sea, no ser egoísta de solo guardármelo para mí todo lo que viví, sino que sirva de inspiración para el mundo y todos mis conocimientos y todo lo que aprenda a ayudar a las personas desinteresadamente. Así que, porque yo lo que quiero es ayudar e impactar al mundo con la sabiduría que me va mostrando Dios día a día. Así que, gente, esta fue mi historia. Lástima que el video se vio oscuro, pero bueno, no importa. O sea, lo voy a dejar así. Más adelante haré otro en mi penthouse en Miami. Allá arriba voy a hacer otro. Así que listo, gente, terminamos. Muchísimas gracias, espero que se hayan quedado hasta el final. Les pido que se suscriban, que comenten, que le den like, o sea, todas esas cosas que hacen cuando quieren a alguien para que crezca, por favor. Les voy a dejar mis redes sociales también abajo, mi Instagram, mi TikTok. Bueno, el Facebook también, pero voy a dejar el Instagram para que me puedan seguir, que me manden mensajes, lo que necesiten, o sea, estoy a la orden. Así que, gente, bueno, vamos a darle. Como dice un padre que me encanta cada vez que termina la misa, dice, glorifiquen a Dios con su vida. O sea, no es solamente tener fe y ya, hay que demostrarlo con acciones. Así que ahí nos vemos, gente.